La industria textil lanera ha sido la principal actividad desempeñada en la localidad burgalesa de Pradoluengo desde hace 500 años. A lo largo de su historia compitió con grandes centros como Béjar y Sabadell. Tras especializarse en fabricar bayetas, desde finales del siglo XIX se reconvirtió a los géneros de punto, principalmente boinas y calcetines. El calcetín tuvo uno de sus mayores centros productores en Pradoluengo, hasta tal punto que a este pueblo burgalés de la Sierra de la Demanda se le ha conocido por el pueblo de los calcetines. Desde mediados de los años 60 del pasado siglo, surgieron algunas empresas que concentraron todos los procesos productivos, hasta entonces dispersos. Las de bayetas y boinas desaparecieron prácticamente en su totalidad. Sin embargo, las calceteras sobrevivieron hasta nuestros días. Julián Ochoa ha recogido en sus instalaciones algunas de las máquinas de fabricar calcetines que nos pueden dar una idea de la complejidad de la técnica y de la evolución de esta industria en las últimas décadas. Esta es la máquina de hacer calcetines a mano, la de toda la vida. La operaria tenía que, para dar la largura al calcetín, tiene aquí su contador, le ponía acero y decía, oye, pues de caña le tenemos que dar 60 vueltas. Pero claro, el calcetín es más complicado que todo eso que dar vueltas, porque el calcetín lleva un dibujo, vamos a llamarlo así, aunque es todo canalé. Hay agujas que las llamamos del derecho y hay agujas que se llaman del revés, que es cuando hace el canalé. Y esto había que hacerlo a mano. Entonces, para hacerlo eso a mano, digamos que las agujas que hacen el revés van aquí en este disco. El disco es el que hace el punto del revés. Aquí vemos agujas que están saliendo. Entonces, esto va en esta posición. Más o menos, ¿no? Ahora está haciendo liso, todo liso. Digamos que están todas las agujas del cilindro, están todas trabajando. Y entonces está haciendo un calcetín que es liso. Aquí le metemos, estos eran, para que la mujer no tendría que estar tirando, estos eran unos pesos que se enganchaban al calcetín en la parte de arriba para que no se remontase. Una mujer muy buena, hacía sobre 30, 31 pares a las 8 horas, que ya es hacer. Esta máquina era más estrecha de cilindro, la aguja es un poco más fina y era para hacer calcetín de niño. Y esta era para hacer el calcetín más bien normal. Cada una suena diferente. Entonces, estas fueron las primeras máquinas que llegaron industriales a Pradoluengo, y esto, pues claro, los obradores se vinieron abajo. Llegó un poco la revolución industrial y la gente se asustó, y todo lo contrario, en pocos años se necesitó mucho más gente para todo. Esto hacía los calcetines ellos automáticos, ya no había que estar andando cambiando las agujas y eso. Lo único que hacía era que terminaba un calcetín, echaba un hilo de separación y comenzaba otro. Este es un hilo de separación. Se saca el hilo y se queda separado el calcetín. Y se queda como está este. Entonces, claro, se queda la puntera se queda abierta, que luego esto había que rematarlo. Estas las cosíamos a mano, luego entonces se necesitaba muchísima más gente que la que realmente había hasta entonces. Estas eran relativamente económicas en comparación a la siguiente que vamos a ver, que es esta, la inglesa. Lo que pasa es que esta era una máquina mucho más cara, pero era mucho mejor en cuanto a calidad de máquina, y a la vez, cuando esta nos hacía una vuelta, esta nos alimentaba por dos sitios. Entonces, cuando daba una vuelta es como que había hecho dos.
y empezaron a hacer estas máquinas que eran, digamos, lo más que había entonces. Y los calcetines ya no los echaba sueltos, que eso era una de las principales cosas importantes que había, porque la mano de obra que teníamos para separarlos, esa ya nos olvidábamos de ello. Pero esta máquina tenía una cosa buena, que era que nos cambiaba los listados, o sea, los hilos que entraban a tejer, y entonces salió el calcetín deportivo, lista roja, lista azul, que fue tan famoso durante tantos años y que sigue siendo, que todavía les hay. Y esta máquina ya nos los hacía ella sola. Claro, fue una revolución enorme y además que dio a ganar mucho dinero. Siguiendo, digamos, el camino ese, a bordar. ¿Ves? Aquí tenemos un calcetín, está puesto, que está hecho con 3 colores. Tenemos el gris, el azul, y aquí hay otro gris diferente, más un rojo que hay aquí. O sea que nos hacía 3 y el fondo que le llamamos 4. Aquí ya nos metieron con electroválvulas, las guías nos entraban electrónicamente, y entre medio hubo una que era neumática, que entraban con aire. El dibujo ya va con ordenador. La ventaja que había, esta iba a un alimentador, esta ya iba a 2 alimentadores, y las que tenemos en funcionamiento ahora van a 4 alimentadores. O sea, ya hemos visto que en las máquinas salen con las punteras abiertas, entonces esa puntera hay que cerrarla, y antiguamente, al principio, se cosían punto por punto a mano. Pero luego, como se hacía tanta producción y no había gente para que eso lo podían hacer, se empezó a remallar. Y esto era como una máquina de coser. Se ponía ahí y cosía la puntera. ¿Qué pasa? Que en estas máquinas la costura era muy gruesa. Esta era otra, que esta fue la primera que se empezaron a venir, que la hacía un poquitín más fina, pero seguían siendo gordas. Y luego ya se pasó a esta que era mucho más fina, la hacía más fina, pero claro, tenían que venir ya los calcetines ya, digamos, preparados de la máquina de hacer calcetines. Venía con una pasada floja, que eso se verá, lo veremos en las máquinas modernas, y entonces aquí ya salía en la costura, iba haciéndola, se metían en estos punzones, y entonces iba cosiéndolo y la costura quedaba mucho más fina. Esto iba girando, iba cosiendo, iba cortando. Y luego ya vinieron estas otras que daban mejor resultado, pero había que preparar el calcetín, se metía por la pasada floja y esto avanzaba, cortaba el resto que sobraba del calcetín y entonces la costura salía mucho más fina. Y esto era simplemente como una plancha de casera. Dentro de estas formas hay una resistencia que se calienta y entonces pues se ponían normalmente 3 o 4 y se iba metiendo, sacabas, metías, sacabas, metías, sacabas, metías y cuando volvías a esta ya estaba planchado. O sea, volvías a sacar, volvías a meter y así sucesivamente se planchaban. Bueno, pues el Pradoluengo de hace 50 años no tiene nada que ver, era un pueblo lleno de gente, mucha gente, mucho niño, mucho niño. Y luego el pueblo estaba lleno de fábricas, porque todos los portales tenían fábricas. ¿Qué era la fábrica? Pues que unos fabricaban los calcetines, el otro les separaba, otro les volvía, otros les planchaban. El pueblo era íntegro una fábrica. Porque hay que reconocer que Pradoluengo ha llegado a tener una producción del 23% del calcetín de España, lo que quiere decir que tenía mucha importancia en la industria textil y hoy por hoy todavía la siguen teniendo importante. Pradoluengo sufrió una crisis enorme porque el artículo que hacía era prácticamente muy malo. Tengo que reconocerlo que era malo. Entonces, al salir el nylon, se empezaron a hacer calcetines que duraban mucho, porque el calcetín que se hacía, que se fabricaba aquí, no era para vestir, era para el campo,
para las minas, para trabajo, que por eso se llamaba calcetín de trabajo, ¿no? Y se sigue llamando, ¿eh? Hay gente que viene y dice, oye, calcetín de trabajo. Yo he conocido 3.000 personas en este pueblo, 3.000 personas, ¿eh? He conocido. Bueno, y luego como las máquinas eran manuales, que no había fuerza de electricidad, pues todo era a mano, calcetines a mano, boinas a mano, hasta que vinieron los telares. Pues eso, o sea que como era obra de mano estábamos mucha gente. En Pradoluengo en aquella época la mayoría de las empresas eran pequeños talleres que estaban ubicados en los bajos de las casas. Entonces el ambiente era muy social porque bueno, pues se percibía en cada casa el sonido de las máquinas, ese ir y venir de los calcetines porque había que llevarlos al batán, había que llevarlos a lavar, a tintar. Había gente luego que tenía sus planchas cuando ya vinieron unas planchas eléctricas, porque inicialmente eran planchas manuales, realmente de carbón o bien del fuego de las chapas de la cocina económica. Pradoluengo no tiene nada que ver con hace 25 años, nada que ver. Había fábricas y talleres en todas las casas o en casi todas, donde tú ibas, había gente, eso te hablo de mi época, ya de la de ellos, en las calles estaban cosiendo boinas, sacando hilos, todo el mundo, desde el pequeñín, te hablo de 7 años, que ya volvían calcetines, pues hasta el mecánico que cuidaba los telares, planchaba, preparaba, y eso había muchos talleres en las casas y eran autónomos. Entonces trabajaban para las fábricas un poquito más grandes. Nosotros fabricábamos el calcetín, luego se deshilaba, luego había que llevarle al batán, pues lo que por aquí tenemos, estas cosas, que era lavarlo, luego había que sacarlo, darle cuerpo al calcetín de lana, luego se tintaban, porque también se fabricaban en colores naturales de algodón y lana, y luego se tintaba. O sea, los tintes, y es que aquí se hacía todo. Se subían a las ramblas, que era donde el calcetín uno a uno se colgaba a la intemperie, al aire libre y al sol, para que se secara, y luego posteriormente había que recogerlo y bajarlo para hacer el planchado y el preparado y terminar. En las calles era permanente un ir y venir, que se vivía y se percibía ese ambiente de laboral y a la vez social, porque no dejaba de haber una continua comunicación, ¿no? A través incluso del propio trabajo entre la gente. Sí, todas las calles veías pues con boinas, calcetines tendidas al sol, las ramblas, que es donde se tendían las bayetas, pues también salías por la ladera y veías la ladera azul, rojo, amarillo, negro. O sea, era un paisaje pues típico de un pueblo textil, industrial. Bueno, pues aquí en este bajo tenían mis padres la fábrica de calcetines pues desde toda la vida. Bueno, yo desde que era pequeñita y ellos, los tres, pues cada uno de diferente época. Había tal demanda de calcetines que se empezaba a trabajar el domingo a las 10 de la noche y se dejaba de trabajar el domingo a las 6 de la mañana. Había 3 turnos en cada fábrica y después había un grupo que se llamaban los taxistas. Los taxistas no eran empleados que tenían un coche, sino eran gente que en sus casas tenían maquinaria y trabajaban para terceros, para las empresas que eran más grandes. Nosotros trabajábamos o hemos trabajado casi siempre como taxistas, o sea, no vendíamos directamente ni a comercios ni a gente normal. Tú no ibas a la fábrica ni a echar un currículum ni a pedir trabajo, porque iban a buscarte a casa, le decían a tu padre: oye, me parece que tienes una chiquita que ha salido de la escuela, ¿qué va a hacer? Pues mándamela. Después de trabajar, yo trabajaba 8 horas, 9, en una fábrica de calcetines. Y luego iba a casa y me cosía 2 docenas de boinas.
Entonces salíamos de la escuela y pum, 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 pues todo el mundo a ver a quién es el que más adelantaba cosiendo calcetines. Y eso se ha vivido aquí y bueno, y después ya se pasó, y la boina también, se cosía a mano. Que había unos trabajos extra que se llevaban todo el mundo a las casas, que era el separar los calcetines, porque salían todos seguidos y había que separarlos, y a lo mejor el niño pues estaba jugando por allí con ellos y se ponía pues a volver los calcetines, que por cierto les mandaba la madre, y volvía a lo mejor pues 3 o 4 o 5 o 10 docenas de calcetines. Volver quiere decir girarlos al revés, porque luego había que coserlos. Y entonces se llevaba el saquito de los calcetines así, y a coserles, pum, el punto a punto, punto a punto, punto a punto. Y bueno, eras unas niñas de 7 años, que ahora hablamos de China, pero aquel China se vivió aquí. Los mecánicos tuvimos que salir fuera para aprender, porque aquellos conocimientos no estaban a nuestro alcance. Entonces tuvimos que marchar, ir a Barcelona, que era ya una de las cosas pioneras de la industria. Entonces, de ahí ya empezamos a traer máquinas aquí a Pradoluengo, ya con una tecnología muy diferente a la que había. Y luego Pradoluengo ha sido, a pesar de ser competencia, Pradoluengo ha sido un pueblo muy, muy unido, a pesar de todo, a pesar de la competencia, pero no se ha ido ni un solo pedido por no pedir ayuda. Porque a mí no se me va ni un solo pedido sin pedir ayuda a este señor, al otro señor y al otro. En Cataluña había salarios que estaban todos por encima del convenio. Las empresas, como eran grandes empresas, todas pagaban por encima del convenio, cosa que en Pradoluengo no existía. Aquí se pagaba puro y duro el convenio, y eso que eran años que había mucho trabajo, se hacían muchas horas extraordinarias y bueno, pues no se veía, no repercutía esa mejora en los trabajadores. Yo he vivido las dos facetas de trabajadora y empresaria y siempre lo he visto que el sueldo... Lo que pasa que trabajaba el marido, la mujer, la abuela, el niño, tal. Teníamos 7 años y ya cosíamos calcetines. Yo la primera, hasta la 1 de la mañana. Pues se intentó en Pradoluengo hacer un convenio a nivel local del textil, porque como todas las empresas eran del textil se intentó. Bueno, eso llevó a una huelga que duró muchos meses y que, bueno, la complejidad que había era que había que tratar con muchos empresarios, por lo cual se hacía muy difícil la negociación. ¿Que tenían razones? Los sueldos han sido siempre muy bajos, también es cierto. Pero que siempre acogidos al convenio del textil, o sea, siempre acogidos. Lo que pasa que ha sido un convenio siempre pobre. Sí, bueno, es un convenio que se reunían los representantes de UGT, los representantes que nombraban, y esto se hacía pues con los catalanes, y tenemos el mismo convenio que los catalanes, el convenio textil. Total que me hicieron cargo de la huelga. 47 días le estuve. Total, viene el sargento, que estábamos aquí a la entrada del pueblo, todos en el frontón, todo el pueblo, con las madres y los hijos, todos hijos. Y viene el sargento, digo, oye, ven. Digo, mira, vete, llámales, diles que estamos esperándoles aquí a los suizos, porque estábamos ahí y no venían. Total, que me dice, bueno, ya no van a venir. Era para ver si nos marchamos y nos quitamos de la huelga. La verdad que la huelga fue muy dura porque hubo momentos de mucha tensión y muy fuertes, en la cual tuvo que intervenir el gobernador civil de Burgos. Hombre, se consiguió pues, más vacaciones, entonces recuerdo que se consiguió también, pues hombre, días libres, considerar un poco más también cuando alguien estaba enfermo. Hombre, se sacaron cosas así. Pero más que nada, más que por la huelga, se consiguió por los convenios. Pero sí ha sido siempre el convenio pobre, Pradoluengo ha sido muy abierto, a pesar de estar muy cerrado en la montaña, que ha estado muy cerrado, pero ha sido muy abierto.
Luego, ¿qué pasa? Viene la segunda parte, que ahora Pradoluengo ha bajado muchísimo de población, pero por muchas razones sociológicas, razones laborales. Desgraciadamente ha caído mucho, ahora hay pocos trabajadores en el textil. Luego la gente joven, bueno, como es un sector que todavía se sigue cobrando poco, pues se intentan marchar todos de Pradoluengo, marcharse a vivir a las grandes ciudades. Y claro, luego ante la inseguridad de que el textil ha tenido muchos altibajos, el problema de las importaciones que ha habido de China, y claro, eso ha creado una industria que no genera puestos de trabajo, por lo cual la gente joven no quiere trabajar en el textil. Viene de cuando los chinos empezaron a exportar, a meter aquí en España, digo España porque ha sido general, todos esos productos textiles que quizá allí les tengan subvencionados, porque la verdad que echabas cuentas y decías, si con el costo que vale este calcetín o esta prenda, o lo que, no se paga ni la materia prima. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues no lo sé. Al entrar los chinos resulta que venían los calcetines más baratos que lo que nos costaba el kilo de materia. O sea que no podíamos competir y empezaron a cerrar fábricas y fábricas y fábricas. Y hoy apenas quedan. Se hicieron con la mayoría del mercado, los chinos, y entonces perdió no solo Pradoluengo, sino Barcelona, Francia y todos los sitios. Si fuese en igualdad de condiciones, es decir, si un chino es más listo que nosotros, porque sabe hacer mejor las cosas, porque innova más, y viene aquí y nos gana la partida, pues yo me quito el sombrero y le aplaudo. Pero que sea porque explotan a personas, eso yo creo que no debería permitirse. Yo creo que no se debería permitir eso. Además de la crisis en el 2005, la Comunidad Económica Europea suprimió las barreras, tanto las partidas arancelarias como los cupos, con los países asiáticos y orientales. Eso fue demoledor. No cabe duda que nosotros económicamente no podemos competir con esos países donde los sueldos son unos sueldos ínfimos, las condiciones laborales son penosas y, lógicamente, el calcetín lleva un porcentaje importante en el costo de mano de obra, pues no somos competitivos en mano de obra. Teníamos por zonas, en cada zona un representante. Venía, se llevaba el muestrario y todo eso ha desaparecido. Los representantes ya no tienen nada que hacer, nada, ya. Nos hemos metido en internet y esto ha cambiado, totalmente. La mayoría de los empresarios, cuando tenían un cierto volumen, pues buscaban representantes para llegar a las tiendas, bien de deporte o bien al comercio o bien incluso a veces a subastas para el ejército que se han hecho. Y también ellos viajaban mucho, por lo menos 2 veces al año salían de viaje y bueno, la gente estaba permanentemente activa y moviéndose para comercializar el producto. Yo era transportista y transportaba pues mucho género de Pradoluengo. De hecho, aquí en Pradoluengo se hacía muchísimo calcetín para Punto Blanco. Y entonces yo bajaba los calcetines hechos y subía la materia. Bueno, subía borra para hacer el hilo y luego lo transportaba también a Barcelona. Algunos fabricantes de Pradoluengo han apostado por la innovación, por la modernización de sus instalaciones y por la especialización en el producto, como es el caso de José Manuel Mingo, continuador de una larga tradición textil familiar. Como lo que hemos conocido hasta ahora, no hay futuro, eso desde luego que no. Ahora sí que hay un futuro pues para empresas que se especialicen, que hagan cosas muy bien hechas. Nosotros tenemos que rayar la excelencia. Bueno, pues la especialización no solo consiste en cambiar los materiales, también consiste en cambiar las estructuras y sobre todo en adaptarlas a cada uso que se le vaya a dar a la prenda. Entonces, claro, al final lo que utilizamos son las materias primas que nos ofrece el mercado más apropiadas para cada uso y la estructura que las máquinas que tenemos nos permiten hacer más apropiada para cada uso.
Sí que se puede utilizar, y de hecho nosotros utilizamos materias naturales como la lana o el algodón, pero en mezcla con otras materias que aportan propiedades que el algodón o la lana carecen. Hay multitud de materias primas que nos ofrecen muchas propiedades. Por ejemplo, hay poliésteres tetralobulados que lo que hacen es favorecer la evacuación del sudor por evaporación, evidentemente. Los hay con esas mismas características, pero que incorporan plata, con lo cual mata a las bacterias del sudor que provocan el olor, con lo cual el sudor de los pies no huele. La especialización tiene mucho que ver con el tipo de cliente al que vayas. Es decir, hoy en día no se puede vender al mercado mayorista, no se puede vender a los grandes distribuidores porque no somos competitivos en precio. Somos competitivos en calidad, somos competitivos en rapidez, somos competitivos en innovación, pero en precio puro y duro no somos competitivos. Por lo tanto, el canal de venta no puede ser la gran distribución, no puede ser los grandes consumidores, con lo cual eso nos indica que obligatoriamente tenemos que tener empresas más dimensionadas, no empresas tan grandes que por lo tanto emplean a menos personal. A las grandes empresas que hay en Turquía o en la zona de Asia no les interesa hacer las pequeñas producciones que hacemos nosotros. No les interesa porque no son capaces ni les interesa. ¿No? A ellos lo que les interesa es poner una fila de máquinas enorme, de 100, 200 máquinas, un producto, un color y todo el año docenas. Entonces, eso es lo que hay. Futuro hay, en la medida de que seamos capaces de adaptarnos al mercado que hay, que no es muy grande, sinceramente. En la actualidad, la empresa Mund exporta calcetines de Pradoluengo hasta el último rincón de la tierra. Pedro Echavarría, heredero de la tradición textil familiar, se encarga de esta importante tarea de la distribución. Aquí tenemos un mapa donde se pueden ver los distintos países donde llegan los calcetines de Pradoluengo. En la actualidad estamos exportando a unos 50 países y bueno, pues podemos presumir de que el calcetín de Pradoluengo, por su calidad, está llegando a prácticamente todo el mundo. En España disponemos de una red de representantes, disponemos de 7 representantes en toda España y además de los representantes, nosotros también, yo personalmente pues viajo, me muevo mucho, me gusta visitar a los clientes porque creo que además, como lo he mamado, pues conozco el producto perfectamente y siempre es más fácil hacer ver las virtudes y la calidad de tu producto. Nosotros estamos especializados en calcetín de deporte y especialmente en el calcetín de montaña, el calcetín llamado de trekking. Por ejemplo, este es un calcetín que son dos, van uno dentro de otro, los dos tienen un alto porcentaje de Thermolite, que es una fibra técnica con una estructura de licras para una perfecta adaptación, y lo que consigues es pues, que sea un calcetín que en altísimas temperaturas dé un resultado excepcional y permita siempre tener el pie en condiciones de temperatura adecuadas. Y Pradoluengo yo creo que ha sabido evolucionar muy bien, se ha incorporado muchísima maquinaria de última tecnología, se ha adaptado muy bien a todo este proceso, ha incorporado maquinaria nueva, que está desarrollando calcetines de última generación, de gran tecnología, y creo que esto es lo que nos puede permitir el día de mañana tener un cierto optimismo, porque podemos ser competitivos y debemos de serlo y debemos saber buscar esos nichos de mercado donde poder introducir nuestro producto. Y la evolución ha sido espectacular porque bueno, pues hemos llegado hoy en día a desarrollarse una tecnología y una serie de fibras pues que nos permiten hacer un calcetín de máxima calidad y un calcetín pues que es apreciado y con el que podemos afortunadamente llegar a todos los países del mundo. El futuro de los calcetines le tiene, pero hay que desmarcarse, hay que ir a calidad. Hay que ir a calidad, hay que salirse, hay que ir a moda, a moda pronta siempre, estar ahí en vanguardia, que sea de verdad un complemento de moda. Tenemos que hacerlo a base de diseño, de calidad, de dar un valor añadido al producto y saber cubrir las necesidades que demanda en cada momento ciertos nichos de mercado, ciertas cuotas de mercado a las que podemos llegar, que no es fácil, pero a las que debemos llegar para encontrarlos. Pradoluengo tiene mucho de lo textil todavía, mucho, y que puede igual remontar un poquito, que igual puede remontar, pero el calcetín hay que llevarlo como bandera por todos los sitios y apoyarlo.
A pesar de los pesares, la llama de la industria textil de Pradoluengo sigue viva. En estos mismos instantes se venden calcetines de Pradoluengo por todo el mundo. Desde Alaska hasta Australia, desde Estados Unidos hasta Alemania, desde Londres a París, a Milán, a Roma, a Moscú. La villa textil sigue tejiendo su futuro a base del duro trabajo de sus habitantes. Y por las noches, como testigos de una atávica forma de vida, aún se ven luces encendidas en sus fábricas.